¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Expositor Stop. Mi nombre es Jorge Luis Herrera y en esta ocasión te voy a enseñar cómo crear un diagrama de Pareto paso a paso aquí en Power BI. Quédate y vamos a ver el tema. Bien, comencemos con el tema. En la parte inferior aquí tengo un archivo de Excel que lo voy a dejar también en la descripción para que lo puedan descargar. Observen que tenemos una columna que es el de fecha, una columna que es el ID del cliente, el tipo, una serie, un número de documento y el monto. Si revisamos esta documentación hacia abajo, control flechita hacia abajo, observarán que aquí tenemos más de 264,000 filas. Para ser exactos, y el archivo en realidad también tiene un peso, pesa prácticamente como un poco más de 9 megas, así que esta información la vamos a subir entonces a Power BI. Para ello entonces regresamos a Power BI y vamos a levantar la información. Nos vamos aquí a Excel, podemos hacerlo por acá también, seleccionamos el archivo, aquí lo tengo, se llama Pareto Data y lo abrimos. Aquí aparece la ventana donde vamos a mostrar el archivo, entonces la selecciono, voy a ver una breve vista previa. Selecciono el archivo y vamos a transformar los datos. No lo cargan directamente porque vamos a trabajarlo primero en Power Query. Así que transformamos los datos. Con ello se va a abrir Power Query. Y en Query vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que automáticamente tengo aquí con el nombre. Ahora es consulta esta y le vamos a duplicar. Clic derecho en esta consulta y vamos aquí a duplicarla. Le vamos a poner por nombre Pareto. Enter. Luego vamos aquí a inicio y en inicio vamos a encontrarnos aquí con una opción o una herramienta que dice agrupar por. En esta ventanita seleccionamos aquí en la primera opción que dice básico, entramos aquí y seleccionamos aquí cliente. Y aquí le vamos a dar un nombre. Vamos a darle por nombre aquí monto total. Aquí vamos a seleccionar la operación de suma y aquí vamos a seleccionar monto. Entonces con todo esto se va a agrupar. Aceptamos. Se está haciendo la transformación, agrupándose esta información de esta manera. Observen, solamente quedó cliente y aquí está el monto. Esa es la opción para agrupar entonces esta tabla grande que ahora se llama Pareto. Observen que ha salido abajo 2 columnas y 253 filas. Recuerden que he hecho un monto, he hecho una suma del monto total. Bien, una vez hecho el agrupamiento, entonces lo que voy a hacer en inicio es cerrar y aplicar para regresar esta información a Power BI. Observen lo que está haciendo aquí, está regresando la información. Vamos a ver ahora dos tablas aquí a la derecha en los campos y aquí lo tenemos a la derecha, la data principal, y aquí tenemos también la de Pareto. Si nos vamos aquí a los datos, observarán que tengo también aquí las dos tablas, la data principal con las 264.746 filas y la que hemos agrupado, que es el duplicado, que ahora se llama Pareto, tiene 253 filas. Bien, lo que podrían hacer también es lo siguiente, para no verla aquí, podríamos ir nuevamente a transformar los datos, si así lo desean. Y luego vamos aquí a la data principal, clic derecho, y le podemos decir aquí, no habilitar la carga, aquí, esta opción. Entonces le quitamos esta opción, continuar. Y observen ahora que volvemos a hacer clic derecho, dice habilitar carga, ya no está con el chat. Eso significa que no va a cargar la información. Nuevamente cerrar y aplicar. Con ello vamos a regresar aquí a Power BI y en Power BI ya no vamos a ver la data, solamente la de Pareto, con las 253 filas y 2 columnas. Si nos vamos al modelado, solamente vamos a ver esta como modelado. Bien, ahora regresamos acá y vamos a inicio y en inicio vamos a crear una tabla especial para las medidas. Entonces aquí vamos a pulsar este botón que dice especificar datos para hacerlo todo más organizado, de una forma más prolija. Aquí vamos a colocarle medidas Pareto, porque se van a crear varias medidas para trabajar con este tema de Pareto. Cargamos, observen a la derecha que se va a cargar. Ahí está, aparece por defecto esta columna 1. Vamos a hacer nuestra primera medida, clic derecho en medidas, aquí, nueva medida, y vamos a darle por nombre venta total. Venta total. Igual, y vamos a hacer la suma y luego de monto total. De monto total, la columna monto total de la tabla Pareto. Cerramos paréntesis aquí y luego enter.
Con ello ya tengo automáticamente la medida. Esta medida que está aquí o esta columna que se creó por defecto cuando creamos la tabla, la borramos, clic derecho y aquí eliminamos del modelo. Eliminamos. Observen cómo se eliminó y ahora creamos una tabla. Vamos a crear una tablita y en esa tablita vamos a colocar justamente cliente de la tabla Pareto y la venta total, la medida que acabamos de crear. Y aquí tenemos entonces nuestra medida. Vamos a darle un poco de formato a esto, lo seleccionamos la medida y le vamos acá a dar millares. Pueden colocarle la moneda si lo estiman conveniente. Bien, y ahora voy a quitarle los decimales también. Aquí arriba le pongo 0 y la tecla Enter. Con ello ya tengo mi resumen entonces de mi tabla. Cerramos aquí esta de filtros para que no me ocupe espacio. Y así la tabla ya la tengo de esta forma. La vamos a hacer un poquito más grande porque vamos a colocar muchas medidas aquí, muchas columnas. Ahora voy a ordenar las ventas haciendo clic aquí, de mayor a menor. Entonces lo que necesito ahora es la participación de cada cliente que tenemos aquí, que son más de 250, por las ventas. Entonces para ello voy a crear una medida. Estando acá en las medidas de Pareto, clic derecho, nueva medida. Vamos a ampliar un poquito esto con la tecla Control y la ruedita para acercarnos un poco más a la barra de fórmulas. Y vamos a colocar por nombre venta todos los clientes. Vamos a utilizar la función SUMX para ser más exactos. Luego la función all le voy a pasar la tabla de Pareto, la tabla que estamos trabajando acá, que tenemos acá, que hemos creado. Cerramos paréntesis, una coma. Luego me pide una expresión que va a ser el monto total de la tabla Pareto. Cerramos paréntesis y luego la tecla Enter. Muy bien, y acá tengo entonces mi medida. La medida la vamos a colocar a nuestra tabla que tenemos aquí y observen que tenemos prácticamente el monto total de esta venta total. Se ha repetido de esta forma, el monto total. Bien, pero es un paso en realidad para ver lo que sigue. Entonces, a ver, el nombre de la medida se llama ventas todos los clientes. Venta de todos los clientes, 22.542.119. Estoy utilizando la función SUMX, correcto. Vamos a colocarla aquí en mayúscula para que se vea mejor. SUMX. Estoy utilizando la función también all, donde me está pidiendo toda la tabla y luego solamente la columna de monto total. Por lo tanto, estoy sumando todo el monto total de la tabla de Pareto. Bien, listo. Y lo que hizo es repetirme en cada una de estos clientes el mismo monto que vemos aquí, el mismo monto total. Es una medida previa para ver lo que sigue. La medida que acabamos de crear, que son las ventas todos los clientes, vamos a colocarle millares aquí en la parte superior. Y vamos a quitarle también los decimales, como hicimos con la otra. Y aquí tenemos. Este simplemente va a ser un paso previo para sacar la participación porcentual en realidad. Ahora vamos a crear una nueva medida. Vamos a colocarle por nombre participación. Pueden abreviar el nombre si lo desean. Porcentual. Igual. Vamos a seleccionar venta total, la medida que hemos creado primero, que es esta. Y la vamos a dividir entre la segunda medida, que es venta todos los clientes. Enter. Y observen ahora que al colocarle en la tabla ya tengo entonces mi porcentaje, la participación porcentual que cada cliente tiene, de acuerdo a este monto que tiene cada uno de ellos. Bien, vamos a darle un poco de formato, le damos el formato aquí de porcentajes para que se vea mucho mejor y también quitamos los decimales o le colocamos un solo decimal. 1 y Enter. Y ahí lo tenemos entonces. Bien, entonces lo que necesito ahora es otra medida para sacar el porcentaje acumulado para sacar el Pareto. Bien, tengan en cuenta que aquí sale el 18% para Belcor, el DHL es el 10.3%, el Cuesta Moras otros es para el 9.2% y así cada uno de porcentajes. Está en un orden de mayor a menor porque lo ordenamos con venta total. Muy bien, para ello entonces voy a crear un ranking, una medida que me permita justamente ir al siguiente procedimiento. Bien, para ello entonces voy a crear una columna acá, me voy aquí a mi tabla de datos, me coloco aquí justamente en la tabla de Pareto. Aquí también aprovechemos en darle millares a esta columna para que se reduzca y voy a crear una columna aquí entonces, clic derecho, nueva columna, aquí también podemos hacerlo así y arriba vamos a darle un nombre, vamos a colocarle por nombre ranking
igual, y vamos a utilizar la función RankX. Aquí está. Muy bien, vamos a acercarnos con control y la ruedita, y voy a utilizar la tabla Pareto. Ahí me está pidiendo una tabla en la sintaxis, observen, Pareto, coma, luego me pide una expresión. Para ello voy a utilizar entonces la columna monto total de la misma tabla Pareto. Monto total de la misma tabla Pareto. Cierro paréntesis y enter. Bien, acá está entonces, y aquí lo tenemos el ranking. Vamos a ordenarlos aquí de menor a mayor, a un orden ascendente. Ahí está el ranking. Como se dan cuenta, están enumerados tal cual. Ese es el ranking. ¿Y cómo sacó el ranking? Sacó el ranking valiéndose de este monto que está aquí. A un monto mayor es el número 1. A un monto menor, obviamente, es el número 253, que justamente coincide con la cantidad de fila 253. Bien, ese es entonces el ranking con la función RankX. Bien, ahora voy a pasar aquí nuevamente a mi área de reporte o de informe y voy a crear una nueva medida para mi venta acumulada. Para ello, clic derecho aquí en medidas, Pareto, nueva medida. Vamos a darle por nombre venta acumulada. Aquí voy a utilizar la función Calculate, la función más importante dentro de Power BI. Abro paréntesis, aquí puedo presionar Shift y Enter para bajar de línea. Y luego, aquí me pide una expresión. La expresión que voy a utilizar va a ser una función suma. Y voy a sumar mi monto total de la tabla de Pareto. Cierro paréntesis, coma y Shift Enter nuevamente. Luego voy a aplicarle aquí un filtro utilizando la función filter, y luego utilizo la función all de toda mi tabla de Pareto. Cierro paréntesis, luego una coma, luego la medida que he creado, que es ranking de Pareto, y si este es menor igual al máximo, la función max del ranking, nuevamente la repito aquí, el ranking de Pareto, entonces que me realiza la operación. Cierro paréntesis para max, cierro paréntesis para filter y cierro paréntesis para calculate, luego enter. Muy bien, ahora voy a seleccionar esa medida, la voy a colocar dentro de la tabla que ya está, y ahora le voy a dar también un formato aquí, millares, y le voy a quitar también los decimales, 0 decimales y enter. Muy bien, y si analizamos aquí nuestra tabla, observen que aquí tenemos el primer monto de Belcor, que es 4.057.557, y fíjense que sumando estos dos con DHL con 2.327.793 nos da un monto de 6.385.350. Luego si sumamos estos tres nos da 8 millones y pico. Si sumamos estos 4 nos da 10 millones, y así se va acumulando de cliente en cliente hasta abajo, hasta llegar obviamente a los 22.554.119. Entonces esa es la venta acumulada. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Para tener nuestra participación porcentual acumulada. Acá lo tenemos por monto, vamos a sacarlo ahora por porcentajes. Entonces vamos a hacer la siguiente medida. Clic derecho aquí, medidas Pareto, nueva medida, y vamos a colocar acumulado porcentual. Esto va a ser igual a mi venta acumulada, la medida que acabamos de crear, entre la venta a todos los clientes, venta todos los clientes, acá está, y enter. Ahora la seleccionamos, observen cómo se va a colocar. No estaba seleccionada la tabla, hay que seleccionar la tabla y luego hay que seleccionar acá la medida que acabamos de crear, y ahí tenemos el porcentaje. También de la misma forma que los demás le vamos a dar entonces un porcentaje, y aquí lo tenemos. Vamos a quitarle a un decimal. Si aquí tenemos la venta acumulada con respecto a los montos que ha ido acumulándose de cliente en cliente en cliente, así sucesivamente hacia abajo, ahora tenemos en porcentajes. Digamos que este monto de 4.057.557 representa el 18%, pero sumando estos dos montos, están acá, que son los 6.385.350, representan el 28.3%. Si se han sumado estos tres, que son 8.462.151, representa 37.5%, y así va acumulándose consecutivamente hacia abajo hasta llegar al 100%. Entonces este es nuestro acumulado porcentual. Bien, y aquí tenemos entonces nuestra tabla. Para ello entonces vamos a seleccionar esta tabla, vamos a colocarla un poco más hacia arriba, vamos a reducirla de tamaño. Si queremos podemos ampliar un poco este tamaño general. Nos vamos aquí a ver, y en ver nos vamos aquí a esta opción donde dice personalizar tema actual.
En esta opción vemos a texto y en texto vamos aquí al tamaño. Vamos a dar un tamaño de 12. Aplicamos y todo esto se hace un poco más grande. Pero lo vamos a dejar ahí porque necesitamos espacio para crear aquí un gráfico. Entonces seleccionamos aquí en la parte donde no hay nada, en el canvas, y nos vamos a crear un gráfico. El siguiente, el que dice gráfico de columnas agrupadas y de líneas. Seleccionamos ese gráfico, lo ampliamos y vamos a colocar aquí los siguientes campos. De la tabla de Pareto, cliente, que se va a colocar en el eje compartido. Venta total también, la medida que hemos creado también. En valores de columna y el acumulado porcentual se fue aquí, tienes que arrastrarla hacia acá en valores de líneas. Exactamente. Y aquí tenemos entonces nuestro gráfico. Pero si se dan cuenta, como son muchísimos clientes, están viendo aquí los 250 y tantos clientes que hay, se ve de esta forma. Lo que vamos a hacer es reducir justamente esta cantidad. Algunos clientes han hecho compras grandes y otros clientes han hecho compras más pequeñas. Entonces vamos a concentrarnos más en los clientes que han hecho compras más grandes. Lo que vamos a hacer en este ejemplo entonces es mostrar los 20 clientes más importantes de manera visual. Y los demás, que son digamos del 21 en adelante, que lo cree en una columna agrupada que diga otros. Bien, ¿cómo se hace ese procedimiento? Vamos a verlo a continuación. Bien, para ello entonces voy aquí a los datos y en mi tabla principal de Pareto voy a crear una nueva columna. Clic derecho aquí en ranking, nueva columna. Vamos a darle por nombre a esta nueva columna cliente 2, porque ya tenemos una columna llamada cliente 2. Y voy a utilizar la función if, la función lógica. La función lógica me pide algo, me dice dame un test lógico. Lo que le voy a pasar entonces es mi columna de ranking Pareto. Si este ranking Pareto es mayor a 20, entonces que me dé por respuesta una coma otros. De lo contrario, que me dé cliente, la columna cliente de la tabla Pareto. Cierro paréntesis y enter. Lo que estoy haciendo aquí con esta medida es lo siguiente. El nombre de la columna es una columna, perdón. El nombre de la columna va a ser cliente 2. Así se llama cliente 2. La función if es la función lógica si. Si el ranking es mayor a 20, ¿quién es este ranking? Es esta columna que estoy aquí seleccionando aquí. Esta columna. Entonces, si el ranking es mayor a 20, entonces que me dé la palabra de otros. O sea, de 21 en adelante, en realidad va a ser otros, una sola columna. De lo contrario, que me diga cliente, mi columna cliente de la tabla Pareto, o sea, estas que están acá, que me dé los nombres de cada una de estas. Y todos los demás, observen que me está dando otros. A partir de 21 en adelante, va a ser otros. Bien, ahora regresamos aquí a la vista de reporte. Acá tenemos nuestro gráfico y vamos a reemplazar este cliente por cliente 2, el que acabamos de crear. Entonces este lo marcamos, ahora lo tenemos acá. Abrimos aquí hay un botón que se llama modo de enfoque, lo abrimos un poco más y fíjense cómo se ve. Ya tenemos entonces nuestros 20 clientes, pero hay algo que se está mostrando aquí. Miren, aquí está la columna de otros, se muestra aquí en tercer lugar y esta columna en realidad debería estar aquí al final. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a regresar entonces acá a nuestros datos. Para ello entonces voy a crear una nueva columna. Clic derecho, nueva columna. Y le voy a dar por nombre ahora ranking 2. Y voy a utilizar la función lógica if nuevamente. Igual. Doble clic aquí en if, igual. Entonces, si el ranking de la tabla Pareto es mayor a 20, entonces que me dé por respuesta 21. De lo contrario, una coma, que me dé ranking de la tabla Pareto nuevamente. Cerramos paréntesis y enter. Observen, aquí tengo entonces nuevamente esto. Tenemos del 1 hasta el 20. Pero fíjense que a partir de 21 acá le coloca. Los otros, todos los que sean otros van a ser 21, 21, 21, 21, 21. Entonces aquí la fórmula se interpreta de la siguiente manera. La columna calculada es ranking 2. Estamos utilizando la función if. If está trabajando con ranking, la columna ranking, que es esta que está aquí. Si este ranking es mayor a 20, entonces que te dé por respuesta 21. Entonces todos los que sean mayores a 20, como esto, 21, 22, así hacia abajo, van a ser 21. De lo contrario, que te dé el número del ranking de Pareto, o sea, del 1 hacia el 20. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente paso. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar esta columna 2, que es el cliente 2, y voy a ordenarlo por esta columna llamada ranking 2. Al seleccionar esta columna cliente 2, en la parte superior dice ordenar por, y voy a seleccionar justamente ranking 2.
Bien, aquí aparentemente no pasa nada, pero internamente ya se ordenó por esta columna que estamos viendo acá. Ahora regresamos a la vista de informes, aquí, informe, vamos a salir del modo enfoque, volver al informe y luego lo que nos resta ahora es lo siguiente. Todavía, por ejemplo, otros está acá, como se dan cuenta, en el tercer lugar, pero vamos a hacer lo siguiente. Entramos a estos tres puntitos que ven aquí, vamos a ordenarlo por cliente 2, se movió y ahora volvemos a entrar a los tres puntitos y lo ordenamos de orden ascendente. Y ahí lo tenemos. Como se dan cuenta, Belcor está en primer lugar y la última, que es la 20, es licorera Sacapanera, algo así. Y luego tenemos otros al final. Ahora vamos a agregarle aquí en formato. Vamos a colocar la etiqueta de datos para que aparezcan los datos así de cada uno de ellos. Y ahora voy a crear una nueva medida. Para ello me voy entonces aquí a medidas Pareto, clic derecho, nueva medida. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a crear una línea aquí que me marque el 80%. Entonces aquí le voy a colocar 80% como título, que es igual a 0.8 y enter. Y aquí lo tenemos. Esta medida entonces la voy a colocar aquí en los campos, aquí donde dice valores de línea. La arrastro hacia aquí hasta valores de línea. Este 80% lo voy a colocar acá encima del acumulado porcentual para que me salga aquí 80%. Pero no quiero que me salga este 80% así como se ve aquí. Entonces me voy a formato para dar algunos cambios. Me voy a la etiqueta de datos, abro y al final vamos a esta opción que dice personalizar serie, la activamos y aquí hay una opción que dice venta total, seleccionamos 80% y donde dice mostrar, desactivamos esta opción que está activada para que desaparezcan esos 80% que está ahí. Luego nuevamente aquí en los formatos, voy a cerrar este de etiquetas, me voy ahora a la de formas y voy a colocarle aquí el marcador. Mostrar marcador, ahí se muestran marcadores, pero para la línea del 80% voy a quitarla. De igual forma, más abajo, personalizar serie, aquí la activo, entro aquí el 80% y desactivo aquí para el marcador. Aquí está esta opción, más abajo que dice mostrar marcador, la desactivo para que no aparezcan los puntos aquí en la línea. Bien, y ahora si analizamos la información, vamos a seleccionar nuestra gráfica, nos vamos a enfocar aquí en modo enfoque. Observamos entonces que tenemos aquí nuestra curva, nuestras columnas y aquí nuestra línea del 80%. Y si vamos exactamente al 80%, corresponde la industria licorera Quesalteca, o exactamente aquí, industria licorera Quesalteca, 80.3%, aquí en realidad. Luego volvemos aquí, volver al informe. Si examinamos también nuestra tabla, vamos a ampliar un poquito más la tabla o simplemente también le ponemos aquí modo enfoque. Observamos que también industria licorera Zacalteca es la misma, 80.3%. Bien, de esa forma entonces hemos analizado esta información haciéndole una tabla, los datos principales y un gráfico. Ahora, en nuestra tabla en realidad vamos a sacar algunos campos que no necesitamos, solamente fueron como un puente para llegar a este punto. Para quedarnos solamente con los campos necesarios sería, por ejemplo, ventas, todos los clientes, no es necesario. Entonces sacamos esas ventas, todos los clientes. Lo retiramos de acá. También quitamos esta que dice venta acumulada. Venta acumulada. Listo, y nos quedamos solamente con estos campos. Aquí viene a ser la venta total, la participación porcentual y la acumulado porcentual. Bien, con esto llegamos al final, donde hemos hecho entonces cómo crear un diagrama de Pareto paso a paso en Power BI, haciéndolo en este caso por clientes. Pueden realizarlo por productos o por cualquier otra columna que ustedes creen necesaria de acuerdo al modelo de trabajo que lleven trabajando. Bien, nos vemos entonces en el siguiente video. Y recuerda, la mejor manera de seguir avanzando en nuestra carrera laboral y personal es ayudando a los demás. Por eso es muy importante compartir lo que has aprendido y desarrollado con el mayor número de personas. Y así también estarás liberando tu tiempo para poder trabajar en actividades de mayor valor para tu organización o empresa. Verás que pronto empezarás a resaltar dentro de ella. Te aconsejo que no te quedes en simplemente ver este video. Ve a la descripción del mismo, descarga los archivos que se utilizó en este tema y practica con ellos. Te invito a ver el video las veces que lo necesites y aplica todos estos conocimientos a tus propios proyectos y retos laborales. Te aseguro que si lo haces te va a ir más que bien. Si es tu primera vez por aquí y quieres mantenerte al tanto cuando suba contenido como este, pues te sugiero que te suscribas a este canal Expositor Stop y active las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales como @expositorstop. Comparte y comenta tus dudas e inquietudes que aporten contenido valioso al tema. Muchas gracias.